¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta cuarta sesión del año. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema que lleva como título ¿Cómo te ves? Y eso es porque necesitamos enfocarnos mucho en cómo nos estamos viendo, dado que si tenemos un pensamiento no adecuado o aparecen estos pensamientos irracionales sobre nosotros, entonces por tal razón en esta oportunidad vamos a trabajar muy puntualmente el cómo nos vemos y qué cosa podemos hacer justamente para poder encontrar un camino o una salida si es que lo estamos haciendo de forma negativa. Antes de empezar, como siempre, vamos a agradecer a quién, a Refinería La Papilla Repsol, que gracias a ellos nos da la oportunidad de estar siempre con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Como les comenté, en este video vamos a trabajar todo lo que significa el cómo me veo, el cómo te ves. Y para ello vamos a realizar una pequeña actividad. Esta actividad es algo sencillo, que en solo un minuto puedas escribir en un papel todas las cosas buenas que tú tienes o que consideras que haces bien. Solo un minuto, nada más. Y vamos a ver cómo les va. Y al finalizar vamos a conversar un poquito más sobre ello. Empecemos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Bien, más que darles una tabla de resultados de cuántos debías haber sacado, cuántos no. No importa justo en este tema el puntaje que uno llegue a sacar. Acá lo que tendríamos que tomar como una reflexión para todos es lo siguiente. Si yo en un minuto no pude de repente encontrar algo bueno o positivo en mí, entonces esta sesión te va a venir muy pero muy bien. Si en caso yo considero de que he puesto algunas pero me he demorado o de repente no encontraba muy rápido esas respuestas, esta sesión también nos va a servir muchísimo. Y si fue lo contrario, o simplemente fue algo muy rápido, algo muy ligero, muy fácil de llevar, entonces felicitarte porque estás yendo por muy buen camino. En la adolescencia una de las cosas que sucede es que siempre van a dudar. Es parte del proceso de maduración y es algo que a todos, incluyendo todos los que somos adultos, pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, todos han pasado por lo mismo. Entonces, el que tú logres identificar qué cosas buenas tienes o qué cosas buenas haces, es un punto de partida para saber quién eres. Y hay pequeños detalles que hoy día vamos a revisar para poder guiarte y para poder ayudarte en el camino de autodescubrimiento. El primer punto que quiero hablar con ustedes es cómo tú te percibes, cómo es que tú te ves, de qué forma lo estás haciendo. Es como, cuando uno habla de cómo te percibes, es como uno mismo se ve. A veces, ¿qué sucede? Yo me veo de una manera y me siento, además, ojo, me siento conmigo mismo. Si la respuesta es algo positivo, ¿qué sucede? Si es positivo y además yo considero que eso es algo cierto y no me estoy autoengañando, entonces enhorabuena, vamos por buen camino. No se trata de decir yo soy así, pero sin embargo yo no lo creo o simplemente lo digo para que el resto vea que de repente tengo confianza o que trato de mostrar que tengo algún tipo de autoestima, porque eso en realidad no va a servir. Cuando estamos solos y de repente en algún momento nos toca reflexionar sobre nuestra vida o cómo nos estamos sintiendo, cuando estemos solos y no tengamos a quien decirle esas cosas maravillosas de nosotros y que no sentimos en realidad, nos vamos a sentir cada vez peor. Entonces, si ya logro identificar y me siento bien conmigo mismo y es algo positivo, estamos bien. ¿Qué pasa cuando es algo negativo?
Primero, primera sugerencia sería que tienes que revisar cómo está la relación contigo mismo. Si yo soy una persona que no me cuido, que no le importa cuando me levanto, cómo me estoy sintiendo, o cuando no tomo el cuidado adecuado en lo que pienso, en lo que siento, en mis acciones conmigo mismo, entonces tenemos un pequeño problema que podríamos ir corrigiendo. Segundo, podríamos también decirte que es importante que pienses por qué motivo has llegado a esa situación, a tratarte de esa manera, de repente indiferente, o de repente existe el menosprecio, o existe el desprecio, o te tratas con mucha frialdad, o de repente podríamos decir que tu comportamiento hacia ti es algo de odio, de hacerte daño. El problema es que de nada de lo que te estoy diciendo te va a servir nunca para que tú puedas sentirte seguro, para que puedas hacer tu vida normal, sin sentir que todo está en tu contra o despertar emociones negativas. Si todo lo que yo pienso y siento de mí es todo negativo y nada es positivo, entonces es importante convivir con nosotros mismos, pero de una manera, todos los días, de una manera positiva. Si no, sería algo insoportable tener esa actitud a diario, de mencionar siempre mis errores, de que todo está mal lo que yo hago, que nada me va a servir, de que no voy a poder lograr nada. Entonces eso te va a ser totalmente innecesario. Otro punto que queremos que te puedas llevar de esta sesión es esta pregunta, ¿no? ¿Qué miras, por ejemplo, en esta imagen? ¿Cómo cuando tú te puedes ver en el espejo, tú te estás mirando? Hay dos maneras que podemos resumir en la forma en que las personas se pueden percibir. Lo que uno mira siempre se podría redondear a veces es: o te ves como una persona exitosa, como una persona que puede lograr lo que se propone, o puedes verte como una persona que siempre va a fracasar. Si en el caso tú sientes que vas a ser esa persona que siempre va a fracasar, lamentablemente te podría decir: si yo me siento que siempre fracaso, entonces la gente que está alrededor va a percibirme de tal manera que yo siempre voy a ser la persona que fracase. Así que así me van a ver. Y de repente los comentarios o las miradas o la forma en la que yo me voy a interrelacionar con esa gente no me va a servir. Entonces hay que tener cuidado. Si te ves de manera exitosa, entonces te sientes como tal, sin un ánimo de bajarle de repente el valor al resto para subir el mío, pero sí como una persona que se está esforzando y que va a cumplir, y por más cosas que me sucedan voy a dar mi mejor esfuerzo y al final lo voy a lograr, ¿no? La segunda pregunta de repente que podríamos hacer es si sabes realmente quién eres, ¿no? ¿Eres esa persona que de repente en las redes sociales te pasas horas mirando los perfiles de los demás o de otras personas? ¿O pierdes el foco, por ejemplo, de tu persona al enfocarte en las demás personas? Yo no me concentro en mí, sino de repente en mis amistades, en lo que están haciendo los otros, y no me estoy concentrando en lo que debería hacer para mí, por mí, para yo sentirme bien, ¿no? Entonces, eso lamentablemente podría convertirse en un hábito de que no te va a beneficiar en lo absoluto. Así que tómalo con calma y concéntrate en lo más importante que se trata. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque tu percepción cuenta para que tú puedas alcanzar tus éxitos. Mirarte a ti mismo, por ejemplo, el que te acostumbres siempre a no descuidarte, que puedas darte cuenta de lo maravilloso que eres, te enseña también a conocerte y a vivir una vida rodeada, por ejemplo, de una tranquilidad, de una paz. Las personas cuando no se conocen siempre están buscando algo que ni siquiera conocen qué es. Si realmente sabes quién eres y sabes que, por ejemplo, tu prosperidad depende de cómo, por ejemplo, yo me sienta, cómo el resto también me perciba, entonces esa prosperidad, por ejemplo, no puede llegar a mi vida si la imagen que tengo de mí mismo es de una persona que jamás va a triunfar, que jamás va a alcanzar sus metas, que siempre va a quedarse estancado. Entonces ahí podríamos darnos cuenta.
Obtienes, por ejemplo, y eso es algo que también sucede en la adolescencia, que buscamos mucho la aprobación de nuestros amigos o de las personas que nos rodean. Pero vas a encontrar el respeto en las otras personas cuando empieces a respetarte a ti mismo. Si yo en todo momento comienzo a autocriticarme de todo lo que hago y de repente comparto esas autocríticas con mis amigos, con mi familia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas que van a estar alrededor mío me van a percibir como una persona siempre pesimista. Porque en todo momento lo único que estoy yo hablando es de las cosas malas que yo hago, o de las cosas que me equivoco, o de las cosas que me van mal. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno va creciendo, ya tenemos que tomar cierta postura. Hay algunas cosas que sí les recomiendo que deben ser de carácter personal, algo que de repente en esta época es distinto, pero es importante también que comencemos a guardar cierta información para nosotros mismos, para analizarla, para ver cómo nos sentimos y de esa manera saber si yo necesito cambiarla, gestionarla para que me pueda ir bien o me pueda sentir mejor. Ahora, vamos con 5 afirmaciones que te van a servir y que lo importante para que puedan resultar o de repente para que te puedan servir, deberías decírtelas todas las mañanas cuando te despiertas. El que yo me diga algún cumplido o utilice una afirmación positiva hace que de repente ese día me vaya de mejor ánimo, de que me pueda sentir capaz, de que al menos por alguna razón las cosas no están yendo bien, pero el decirme esas afirmaciones me pueden servir. La primera es que me quiero y que soy una persona que uno mismo se puede querer, soy una persona valiosa y sobre todo que soy una persona que tiene cualidades, y eso es algo que no puedo olvidarme. Si yo de repente no las encuentro y considero que no soy esa persona que tiene muchas cualidades para hacer las cosas, el hecho de que tú lo menciones y que digas como una afirmación, sí tengo cualidades y estoy lleno de ellas y que me van a servir y que eso me va a ir bien, va a hacer que el día sea mucho más fácil y pueda fluir. El otro es que estoy rodeado de personas que son buenas y que solo desean mi bien. Si yo me concentro en que tengo una amistad o de repente algún conocido o una persona cerca a mí que todo el día está que me dice cosas negativas sobre mí, entonces eso va a hacer de que también baje mi ánimo, baje mis expectativas por hacer las cosas y de repente hasta me puede quitar las ganas de hacerlo. Por eso es importante también que nosotros comencemos a tratar de seleccionar y hacer caso a las cosas que en realidad nos importan, ¿no? Tercero, tengo mucho por qué vivir en mi vida y vivo satisfecho de quién soy. Tengo muchas cosas en un futuro, por ejemplo, esa sería otra, un futuro por delante y que me quiero llegar a cumplir y quiero llegar lejos, y justamente eso es lo que me motiva a seguir adelante. Y por último, los problemas no son otra cosa que me van a ayudar. ¿Para qué? Para que tú puedas perfeccionar o puedas aprender cada día algo más de la vida. Si lo tomas de esa manera, que cada problema que se te presenta es simplemente para que ganes experiencia, entonces cada vez que se te presente algún tipo de inconveniente, algo que no te agrada o alguna situación que no la manejas, si lo abordamos de esa manera, entonces va a ser mucho más fácil de que esas emociones negativas no aparezcan y no te sientas mal. Recuerda que cuando una persona está con emociones negativas le va a costar enfocarse, mantener la concentración y sobre todo encontrar una solución rápida. Lo que queremos es que tú te sientas bien para que encuentres tú mismo la salida y aprendas a cómo salir de esos problemas. Bien, ahora definitivamente hay una palabra que todos cuando tratamos de aprender a vernos, a saber cómo nos percibimos y tener un buen concepto y una buena idea de nuestra persona, siempre se menciona la palabra autoestima, ¿no? Es autoestima. Entonces, en esta oportunidad vamos a darle un enfoque distinto, no solamente como algo que es quererte y valorarte, sino
como también una estrategia que nos va a servir. Entonces la autoestima la vamos a utilizar para tomar medidas para que tú te sientas mejor contigo mismo. La primera medida sería que puedas identificar cuáles son las condiciones o las situaciones que te pueden generar problemas. Eso nos puede también aclarar un poco el panorama. Los desencadenantes más frecuentes de las personas, en los adolescentes, podríamos hablar de cuando realizan un trabajo del colegio, cuando tienen un problema en la casa, cuando existe algún problema con algún ser querido, algún familiar, cuando puedes tener un problema con un compañero de clases, un amigo o una amiga. Podríamos hablar también cuando hay un cambio de roles o de circunstancias en su vida, cuando la vida ha cambiado, de repente ya no estoy acá, sino me he ido a vivir con mi papá, mis papás se han separado, o de repente he perdido algún familiar. Entonces esos son desencadenantes de problemas. Es importante que aprendamos a identificarlos para saber por qué motivo yo ahora me estoy comportando y me estoy de repente diciendo estas cosas a mí mismo. Y el segundo tiene que ver con que uno tiene que ser consciente de sus pensamientos y de sus creencias. Una vez de que tú los puedas identificar, presta atención a lo que tú piensas sobre cada una de ellas. Yo tengo, por ejemplo, esta creencia y esto que me hace a mí pensar. Esto incluye, por ejemplo, las cosas que uno se dice a uno mismo, lo que se denomina o se llama diálogo interno, y la interpretación del significado de la situación. Recuerda que a veces lo que nosotros lo estamos interpretando o le damos un significado no necesariamente es el real, porque tenemos esta creencia que viene desde atrás. De repente un amigo me dijo algo, mi amiga me dijo otra cosa, mis papás me dijeron una cosa y yo creo que eso es verdad, pero sin embargo la realidad está mucho más lejos de eso. Y eso nos puede de repente trabar un poco. Entonces los pensamientos y las creencias pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser neutrales. Y ahí podríamos mencionar que todo esto puede influir en nuestra autoestima y en cómo nosotros nos percibimos. Bien, el tercer punto podríamos decir que hay que modificar nuestros pensamientos y creencias. De repente hay que cuestionarnos siempre. Llega un momento que hay que hacer una evaluación de las cosas como nos estamos sintiendo, y podríamos decir que al cuestionarme esto que yo estoy pensando en estos momentos que no me está haciendo sentir bien, o de repente me estoy diciendo algo que no me sirve, ¿es algo real o es algo que yo me estoy imaginando, o es producto de algo que no estoy seguro que es, pero yo tengo esa idea? Entonces, algo que te puede ayudar, por ejemplo, y que tienes que tener en cuenta es: utiliza siempre afirmaciones que sean de esperanza, que te hagan sentir bien, ¿no? Esto no me va a salir, este trabajo es imposible, yo voy a jalar. No, yo lo voy a intentar y voy a pasar y me va a ir bien, voy a aprender, esto me va a servir para un futuro. No, esto no me va a servir. No, esto me va a servir para un futuro. Esta nueva modalidad me ayuda a tener de repente a distancia, me ayuda a tener más paciencia, me ayuda a ser más creativo. Entonces por ahí podría ayudarte. Otro es que tú puedas perdonarte a ti mismo y sobre todo de tus errores. Basta ya de estar diciendo y enumerando todas las cosas que uno hace mal, porque al final lo único que haces es, has identificado lo negativo, pero no estás haciendo nada por cambiarlo. Eso no significa que siempre van a ser así. Evita usar las afirmaciones como debo o debería. Debía hacer esto, debería haber hecho aquello. No, eso queda en el lamento, entonces no te va a ayudar. Siempre concéntrate en las cosas positivas que estén cerca. Considera que como te había dicho antes, considera que lo que te pasó va a ser algo más aprendido, y reconsidera siempre las cosas los pensamientos que no te hacen sentir bien, ¿no? Si yo me tomo una imagen de repente y solamente le doy vueltas a lo negativo, eso no te va a ayudar. Así que hay que decirnos en esos momentos más que nada palabras de aliento. Otra estrategia que nos va a servir es medidas que tú puedes tomar para la aceptación y el compromiso. Ahora, ¿eso qué significa? A ver, piensa en las condiciones que parezcan que están disminuyendo tu autoestima. ¿Qué situaciones son las que, por ejemplo, se presentan y eso hace de que yo me sienta
mal conmigo mismo, que no me considere que soy de repente capaz de hacer las cosas. Entonces, que aparezcan estas situaciones al que tú las puedas identificar para que no te bajen la autoestima, te puede ayudar para que justamente puedas tomar medidas o hacer algo, ¿no? Ahora, pon atención a los tipos de pensamiento que están viniendo a tu mente. En lugar de tratar de cambiar los pensamientos, porque a veces eso sucede, yo estoy pensando algo y no quiero pensar esto, ya, ¿y ahora qué hago? No, yo tengo que cambiar ese pensamiento, ¿qué puedo hacer? Piensa en otra cosa y no va a lograrse. Entonces, lo que podríamos hacer es distanciarte de los pensamientos. O sea, yo estoy pensando ahorita algo y yo cómo puedo distanciarme de algo. Me pongo a hacer otra cosa, trato de que mi mente esté ocupada en prestando atención en otro tipo de actividades. Y otra idea que te puede ayudar para romper esa idea es que lo tomes como simples palabras. Eso que estoy pensando no puedo adelantarme en el futuro, son palabras que me estoy diciendo, tengo que tranquilizarme, tengo que corregir esto porque no me va a servir. Y por otro lado, que puedas aceptar tus pensamientos y tómalos. No necesariamente, ya ok, apareció un pensamiento y este pensamiento no necesariamente me tiene que gustar, solamente apareció, permítetelo sentir y reconoce que es un pensamiento, no es la realidad que estás viviendo. Puede ser algo que ya sucedió o algo que piensas que va a pasar, sea uno, sea el otro. Recuerda que en esos momentos no estás prestando atención al presente. Prestar atención al presente es como tú te estás sintiendo en este momento que apareció el pensamiento. Y ahí es donde tienes que tener ocupada tu mente, en tratar de darte cuenta cómo te sientes para poder cambiarlo, para poder hacer alguna actividad, o qué estrategias vas a seguir para que eso pueda terminar rápido y puedas concentrarte en lo que realmente importa. ¿Cómo te puedes sentir mejor contigo? Pues vamos a tocar 4 cosas que te pueden servir. Número 1, presta atención cuando haces algo bueno y sobre todo, si tú haces algo bueno, acostúmbrate a felicitarte por lo que has hecho. Logré, no necesariamente tienes que empezar con cosas muy grandes, empieza con cosas más básicas. Hoy día terminé de hacer mis tareas, hoy día entendí la clase que tenía programada. Si no lo queremos ver solamente con el tema del colegio, hoy día me llevé bien con mi familia, hoy día aprendí algo nuevo sobre mí, a cómo yo me estaba sintiendo. Punto número 2, hay que practicar la compasión. Y la compasión, por ejemplo, es conmigo mismo. No hay que ser tan duros, tan severos y siempre estar cuestionándonos o decirnos palabras negativas o dolorosas. Soy así, soy asá, nunca cambiaré, etc. La realidad es que nosotros tenemos que también acostumbrarnos a tener esa compasión con nosotros mismos. ¿Por qué me estoy diciendo esto si cometí un error? Y todas las personas cometen errores. ¿Cuál es la enseñanza que aprendí? Yo no quiero volverme a sentir así que es la última vez que me siento así y me voy a esforzar por recordarlo, lo que acabo de vivir, para no cometer ese error. 3. Ama tus aparentes imperfecciones. Ese es otro detalle. La realidad es demasiado compleja a veces y siempre se dividen o se trata de clasificar como lo bueno y como lo malo. Esto es bueno, esto es malo. Pero nosotros debemos amar nuestras características que nos hacen ser únicos y nos hacen ser especiales, ¿no? No se trata de buscar una perfección o un mismo modelo que todos tienen que seguir para ser exactamente iguales, sino que yo puedo ser una persona distinta, que me agradan otras cosas, que respeto a los demás, que siento que voy a llegar lejos, pero no necesariamente tengo las mismas características que la otra persona. Yo tengo que encontrar lo que yo tengo, valorarlo, saber que está dentro de lo que se considera positivo y que me hace sentir bien. Y de esa manera te va a ayudar mucho en la etapa de desarrollo en la que estás viviendo. Y otro es, dedícate siempre a hacer las cosas que te gustan. ¿Qué sucede cuando hacemos de repente lo que nos piden hacer otros? Hay cosas que sí debemos hacer, por más que de repente no nos agraden, y algunos podrían decir, no me gustan todos los cursos del colegio. Pero no se trata de que te gusten todos los cursos del colegio, sino es que hay cursos que necesitas esforzarte más, porque al final ese colegio
te va a servir para que tengas más herramientas, más armas para afrontar la vida. Y esa frase que de repente han escuchado de sus papás, lo que quiere decirles es que necesitamos el colegio para tener esa constancia que hemos terminado. Y si de repente quiero empezar a trabajar en algún lugar, ya tengo algo ganado, algo con que demostrar de que soy capaz de postular ese trabajo. O de repente eso también me puede servir para estudiar más adelante otra cosa. Entonces, esto es lo que tendríamos que enfocarnos en nuestro futuro. Comenzar a darnos cuenta que todo eso es ese pequeño esfuerzo que estamos haciendo cada día y que cada vez nos esforzamos por aprender más o por sobrellevar esta situación que estamos viendo todos con el COVID-19 y que la enseñanza es un poco más difícil, pero eso no significa de que esto lo tendríamos que dejar pasar. Todo lo contrario, cuando las cosas se ponen peor es cuando mejor tenemos que dar de nosotros, siempre con todo nuestro esfuerzo para lograr lo que al final queremos. ¿Cuál es? Cumplir con nuestros objetivos y cumplir con nuestras metas a futuro para que seamos felices. Bien, entonces ya tenemos claro, vamos ahora a hablar de lo que vendría a ser la actividad del día de hoy. En esta actividad lo que les voy a pedir es, van a ver una imagen y tiene que ver con la ley del espejo. Que vamos a ponerte 4 cosas que tienes que responder para que puedas siempre recordar cómo actuar y eso te puede ayudar a mejorar tu autoestima. Tienen 1 minuto para poder completar todas las preguntas. Bien, ¿cómo les fue con la actividad? Con esos 4 puntos de la ley del espejo nos van a ayudar a que siempre tengamos ya mucho más claro una salida o una estrategia de qué seguir si es que has logrado responder con todas las preguntas. Si el minuto que te dimos no te alcanzó, no te preocupes, quédate con las preguntas, lo importante es que tengas tú la respuesta, déjalos en un papel y cada vez que tú sientas que estás pasando por una situación, recuerda tu ley de espejo para que sepas cómo debes actuar y cómo es que tú te has comprometido y has entendido la lección del día de hoy. Antes de despedirnos, agradecer a Refinería La Papilla Repsol, que siempre pues estamos, gracias a ellos, con ustedes. La próxima sesión vamos a trabajar un tema que es parte de esta actualidad de todos los adolescentes y tiene que ver con la identidad digital. Vamos a conversar un poco qué cosas sucede en las redes y en este mundo virtual, que muchas veces no nos damos cuenta que si hacemos algo en el mundo virtual, cuáles son las repercusiones en este mundo real. Así que nos vemos en la siguiente. Cuídense todos.